Shalom Ubrahot, hermanos judíos. Este mensaje es para ustedes los Yehudí, que todavía no han aceptado a Yeshua como el Mesías de Israel, un Mesías de Yahweh. De modo que este tema podríamos ponerle como Yeshua HaMashiach, el misterioso Redentor es Yahweh mismo. Pero vamos a empezar exponiendo el argumento más poderoso que tiene la palabra, que está en el mismo Génesis, Bereshit, capítulo 3, verso 15. Vamos a darle lectura directamente de la Torá. Bereshit 3, 15. Ahí, cuando el primer hombre Adán pecó, Dios le dio esos juicios a Satanás, diciéndole: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y casi todos los que ya han aceptado a Yeshua han entendido que esto es una profecía mesiánica, que esto alude a Yeshua, el Mesías, en su condición de Redentor. Vemos, por ejemplo, aquí una cosa importante, un detalle muy importante, que el Eterno dice que quien le aplasta la cabeza a la serpiente es la descendencia o la simiente de la mujer. ¿Y por qué no dijo la simiente del hombre, la simiente de Adán? Porque como en el Génesis vemos que al Mesías Redentor, cuando se le da promesa a Abraham, se le dice que a través de su simiente, de su descendencia, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esto es una profecía mesiánica. Porque no dijo simientes como muchos, todas sus descendientes. No dijo simiente como una sola persona, ubicándose en que era el Mesías Redentor. Iba a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Y entonces, ¿por qué a Adán no se le dijo tu simiente aplastará la cabeza a la serpiente? ¿Y por qué se le dijo a la mujer? Porque aquí hay un misterio. Y es verdaderamente sencillo una vez que lo entendamos. Y es que la simiente de la mujer no iba a ser de naturaleza humana. Iba a provenir no por el linaje de Adán, porque todos en Adán hemos pecado, todos somos pecadores porque hemos heredado de nuestro padre Adán el pecado. Adán fue responsable de que entrara la muerte a la humanidad. Pero a través de la mujer, aquel de quien el hombre dijo, la esposa que tú me diste, esa que el hombre despreció, esa sería el instrumento que usaría Dios. Una mujer, una virgen, iba a ser la que iba a concebir al Mesías, que sería provisto desde el cielo. Y por esto vemos que la mujer no solamente era por ese motivo, sino también porque la mujer aquí representaba al pueblo de Elohim, a la nación santa de Israel. Por eso es que vemos en el Brit Hadashah, como en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, se describe cuando Satanás quiere destruir al Mesías de Israel. Se describe a la mujer, a la nación de Israel, como una mujer que da a luz un hijo varón que es arrebatado para Dios y para su trono. Y esta mujer, que está vestida de sol, con una luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, no representa nada más y menos que la nación de Israel. Las 12 estrellas representan los 12 hijos, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Por eso podemos entender ahora que verdaderamente Dios había pensado desde un inicio en escoger una nación de la descendencia de Eva, una nación de Adán y Eva, una nación para sí, separarlos y tomarla como si fuera su esposa, aleluya, a través de la cual iba a venir esa simiente que sería el Mesías de Israel. Y aquí vemos que en la misma Torá habían leyes importantes con respecto al matrimonio. Allí cuando Dios estableció un pacto en Israel y en Sinaí, no solamente estaba haciendo un pacto matrimonial, allí estaba estableciéndose un matrimonio de Yahweh con su esposa, la nación de Israel. Entonces vemos que esto lo dicen los profetas, el profeta Isaías y el profeta Jeremías, en hebreo Isayahu y Yirmiyahu. Vemos que Isaías 54, por ejemplo, en el verso 5 dice, porque tu marido
es tu hacedor, y tu redentor, el Santo de Israel. Evidentemente Dios desde un principio veía a Israel como su esposa. Y en Jeremías 3, versos 6 al 14, dice que él le había dado carta de divorcio a la casa del norte, a las 10 tribus del norte, porque había prevaricado contra él, había cometido pecado de adulterio, yéndose y fornicar con dioses extraños, con dioses ajenos que no había conocido, y había abandonado la pureza y la santidad de Dios, había dejado el culto a su Dios. Vea Isaías 50, versos 1 y 2 también. Pero vemos cómo la casa de Judá también siguió su pecado. Nosotros sabemos, por todo estudiante de la Biblia sabe que las 10 tribus del norte, una vez que se dividieron en los tiempos después de los días de Salomón, estuvo en idolatría, en paganismo. Las 10 tribus se separaron de la casa de Judá y ya no iban a Jerusalén ni a su templo a adorar a Yahweh, sino que levantaron lugares altos de idolatría y allí hacían sacrificio a dioses extraños, inclusive pasaban a sus hijos por fuego, y esto desagradó en gran manera a Dios, por finalmente se divorció de las 10 tribus llamada casa de Efraín o casa de Israel. Vemos que en Jeremías 3, versos 6 al 8, 14, afirma esto, pero sin embargo promete redimirlos de nuevo. Vamos a ver ahora la ley de la redención en la Torá, que es lo que dice. En Isaías 54, verso 5, vemos que dice, está pronosticando que también va a ser lo mismo con la casa de Judá, porque la casa de Judá había seguido los pasos de las tribus del norte y andaba también en idolatría y pensaba en esto. Lean también los versículos 4 al 8 de este capítulo 54 de Isaías y vean las razones divinas para también divorciarse en la casa de Judá. De modo que la ley divina establecía que un marido podía darle carta de divorcio en caso de infidelidad, que diga en caso de sospecha, de celo, podía repudiar a su esposa, o si hallaba en ella algo impuro, o que no estaba virgen, o hallaba algo que era inmoral, él podía darle carta de divorcio y repudiar a su mujer. Luego de que estaba en manos de otro hombre, si este también la despidiera, ya ella no podía regresar a su primer marido. De modo que esto era interesante porque aquí dice que Yahweh había repudiado a las casas, a la casa de Efraín, y entonces aquí había un problema, porque la ley divina le impedía al Creador cumplir su palabra. Esta promesa parecía no tener solución, porque él no podía recuperar a Israel, a las casas del norte, si ya estaba en fornicación con otros ídolos. La ley le impedía volver a tomarlo por mujer, como esposa al Creador. Entonces, ¿qué solución halló el Creador a esto? Bueno, primeramente debo exponer una creencia de la casa de Judá que prevalece hasta los días de hoy, y es que ellos actualmente consideran que son la nación de Israel, ellos exclusivamente, que está formada solamente por la tribu de Judá y por aquellos del resto de las tribus de otras naciones que se convierten al judaísmo tradicional. Y esta proviene de la idea de que a pesar de que a través de la historia Jerusalén y su templo han sido destruidos 2 veces y en ellos han ido al exilio, pero por cuanto Dios les ha preservado milagrosamente su propio idioma, sus raíces y su religión, y de que están regresando a la Tierra Santa, de hecho ya constituyen una nación, Dios la ha restaurado a la tierra, esto es indicativo de que su Dios nunca se ha divorciado de ellos, y que sin embargo sí se divorció de las otras 10 tribus, llamada casa de Israel, o casa de Efraín, la cual él dispersó igualmente entre las naciones, pero solo que ésta se gentilizó, o sea, perdieron totalmente su identidad como pueblo de Dios y adoraron a otros dioses paganos, según la profecía de Génesis 48:9 con respecto a Efraín, cuando allí Jacob estaba con Manasés, con Yosef, y allí coge a sus 2 hijos, los pone entre sus piernas y le profetiza que Efraín sería multitud de gentiles, o sea, de paganos. Y esto se cumplió. Pero ¿qué dice la profecía en Jeremías 31, versos 31 a 33 acerca del nuevo pacto matrimonial que establecería con su pueblo? Dice allí que la
que iba a establecer un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. De modo que si él dice que iba a establecer un nuevo pacto matrimonial con la casa de Judá y con la casa de Israel, entonces está revelando que él sí estaba divorciado por la casa de Judá. Como dijo Yeshua, el Mashiach, que dijo, Jerusalén, Jerusalén, está en Mateo 23, en el último versículo. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, que es la casa de Judá, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. De modo que aunque algunos piensan que la casa de Judá no necesita a Yeshua el Mesías para salvarse, eso no es lo que está escrito, porque aquí mismo, yo acabo de leer algo, Yeshua mismo lo dijo, que ellos iban a tener que reconocerlo como su Redentor y Salvador a su debido tiempo, y tendrán que decir, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. También la profecía de Zacarías 12:10 dice acerca de él, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito y primogénito. Y en Apocalipsis 1:7 lo confirma, diciendo, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ahora, ¿cuál sería entonces el misterioso plan del Creador para poder redimir a sus dos casas rebeldes si estaba divorciado legalmente de ellos? Bueno, el pecado, la rebelión y la culpa, como dice Daniel, solo podían ser expiados por derramamiento de la sangre de un inocente. De modo que un inocente tenía que morir en lugar del culpable, según la ley de Dios. Esto era lo único que podía satisfacer la justicia divina. Eso está en Levíticos 17, versos 10 y 11. De modo, aquí hay algo también muy interesante, que para los adúlteros no había expiación. Tenían que ser condenados a muerte, conforme a lo que dice Levíticos 20:10. La palabra expiación es kafar, en hebreo, significa cubrir, cancelar las deudas, cancelar el pecado. Los adúlteros tenían que ir al apedreamiento, muerte irremisible. O sea, que tanto la casa de Judá como las 10 tribus del norte estaban legalmente excluidos por toda eternidad de la presencia del Eterno. Pero hay otra ley, y Dios siempre tiene algo guardado, reservado para sorprendernos, y es la ley de la redención. Aleluya. De modo que la redención, que es el rescate, los condenados a muerte solo podrían ser eximidos de la condenación por otra vida inocente ofrecida en sacrificio. Éxodo 21:23. ¿Cuál era el problema aquí? Que el cordero, como era vida por vida, y lo que se había perdido era la vida eterna de un hombre, no de un animal. La muerte de un animal no valía lo mismo que la muerte eterna de los hombres, porque los animales no tenían vida eterna. De modo que, aunque fuera inocente el animal, la muerte del animal realmente no satisfacía del todo la justicia divina. El Cordero de Dios apuntaba al Redentor, como ya estudiamos en la clase anterior. Pero ¿cuál es el problema? Que en toda la tierra no había ningún ser humano que podía ser el centro de culpa y sin pecado, porque está escrito en el Salmo 49, versos 7 al 9. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás para que viva para siempre y nunca vea corrupción. En otras palabras, amados hermanos, nadie tenía el derecho a la vida eterna, pero para Dios no hay nada imposible. Él se propuso pagar el precio Él mismo y dio lo que más tenía de valor en el cielo, a su Hijo unigénito y primogénito, mencionado en Proverbios 30, verso 4. ¿Cómo se llama? De aquí la sorpresa. Su nombre,
es el mismo el de su padre. Yahweh Sebaot. ¿Quién es este hijo? Este hijo es el Elohim de Israel, el ángel del pacto, el que hizo pacto con ustedes mismos. Ese es el Mesías, ese es vuestro Dios. Él es el Hijo del Hombre, Él es la simiente de la mujer de Génesis 3:15. Él es el Mesías de Israel. Él dio su vida para redimirte a ti. Dios redimió así a su esposa infiel, a Israel. Murió en tu lugar, murió por Israel, por la casa de Judá y por la casa de Efraín. Así fue que renovó el pacto. Israel, las 12 tribus, volverán a ser su esposa. La pregunta es, ¿puedes creer tú esto? En tu respuesta está envuelta la eternidad tuya y probablemente la de toda tu familia. Deseo que el Espíritu Santo, el mismo que ungió a David como rey, el mismo que ungió a los profetas para pronunciar a este Mesías, el mismo te revele a Yeshua como el Mesías que tú necesitas. Dios te bendiga, hermano amado Yehudí. Con todo mi corazón sigo orando por ti y por todo nuestro pueblo. En el nombre de Yeshua, Abacados. Gracias. Amén.